para concluir. Y decimos, claro, es fácil afirmar que el objeto de todo profesor es que sus alumnos aprendan de una manera significativa, ¿no? Este es el discurso que escuchamos, sí, pero ¿en cuántas aulas se cumple realmente? Porque el profesor tiene muchos condicionantes de su práctica. El número de alumnos es un condicionante. No es lo mismo enseñar a 15 que enseñar a 30, ¿no? No es lo mismo enseñar a 20 que enseñar a 40, ¿no? La presión por acabar el temario, ¿no? Eso lo vivimos todos los profesores, eso hay que acabarlo, ¿no? Y al final no acabamos profundizando porque tenemos que pasar ya al siguiente tema, eso es un condicionante, ¿no? Otro es el fracaso y el abandono escolar, que también nos presionan, tanto los profesores como a los directores del propio sistema, la carencia de tiempo y recursos, ¿no? La falta de motivación del alumnado, el entorno del centro escolar, etc. Entonces, ante tantos condicionantes, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos bajar esto a la realidad? Sí. Pues yo digo que falta otro condicionante que ahorita es lo que ha impedido, yo creo, un aprendizaje al 100%, es la parte administrativa. Llenamos a los maestros de tantos trámites administrativos y la parte administrativa les lleva mucho tiempo que resta para el aprendizaje. Exacto, sí. O sea, como está organizada la escuela, quita tiempo de lo que es realmente importante, que es el análisis de la práctica correctiva y la intervención reflexión, ¿no? Y se pasan haciendo un montón de papeles, ¿no? Que no es parte de atender a los alumnos, ¿no? Es verdad, tiene que ver con la organización del escolar, ¿no? Y bueno, sí. Por tanto, tenemos ya un montón de obstáculos, digamos, ¿no? En esta práctica docente con los cuales tenemos que lidiar y aún así ofrecer una buena calidad, ¿no? Entonces, ante este caos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos garantizar bajar todo esto que habíamos hablado hasta ahora? ¿Cómo podemos garantizar que esto va a suceder en las aulas? Porque miren todo lo que tenemos que lidiar. ¿Objetivos realistas? ¿Ok? Bien, sí. O sea, plantear algo que sea realista. Eso de inicio. Está muy bien, ¿eh? Ahora tomamos esto. Es muy importante eso. De hecho, es clave eso. ¿Qué más? Sí. Bueno, yo creo que es como difícil. A mí la palabra que me sigue dando aquí golpe es la cuestión de la calidad. Porque yo entendería calidad en un sentido humanista, por las humanidades, si quieren. Y me cuesta trabajo que esa calidad no sea incluyente. Y vuelvo a la idea esta de que tú estás preguntando, ¿no? Pues, ¿cómo le podríamos hacer? Creo que nos tiene que quedar como muy claro la parte técnica. Y la técnica, si no está unida a la palabra humanismo, entonces yo para qué quiero enseñar a mis hijos cómo se hace una ecuación muy compleja para describir el mundo, el universo y bla, bla, bla. Y entonces me cuesta trabajo porque escucho la parte esta como de la solidaridad, pero no lo veo proyectado hacia un fin, algo escatológico, es decir, queremos llegar hasta acá, ¿no? Sí. Se me hace medio difícil la cuestión esta de ver, ya lo mencionaba por ahí, ¿no? La cuestión de la cultura empresarial y conectarla con la parte humanista, siendo que los chicos a los que educamos tienen como muy claro que sus papás pueden ser los mejores, los que se levantan más temprano, los que trabajan más horas, los que se quedan después de que todos se van, bla, bla, bla. Y sin embargo, esta cultura empresarial que pide calidad los está echando a la calle, ¿no? Por una cuestión meramente administrativa. Yo sé que el tema es como muy complejo, pero es algo que se tiene que abordar si es que realmente se busca humanista y conectar esta técnica, estas cosas que tienen que saber los chicos de la ciencia, ¿no? Con la cuestión humanística, porque si no, de otra forma se pervierte así como el fin mismo de la educación, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, no, aquí estamos hablando, o sea, otra vez, digamos, hay dos continentes, ¿no? O sea, dos contenedores, ¿no? Un contenedor que son las finalidades del aprendizaje, que eso lo tiene que decidir, es opinable, ¿no? Eso es opinable, lo tiene que decidir cada escuela, es el proyecto educativo de la escuela, son los fines que persigue la escuela con sus alumnos, no con la escuela, sino con sus alumnos, ¿no? La escuela que persigue con los alumnos. Esos fines tienen que ser comunes, no pueden ser de cada profesor, tiene que ser algo que defiende la institución, digamos, ¿no? Y donde el profesor se cree esos fines, se cree esas finalidades, su práctica educativa tiene sentido
en tanto y cuanto él se cree que forma parte de un equipo de trabajo que está consiguiendo algo con los alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que le da sentido a la práctica educativa, por un lado, ¿eh? Y por otro lado, como tú bien decías, necesitamos técnicas. Para poder bajar esto, necesitamos protocolos, ¿no? No puede ser que nuestra profesión sea menos que otras profesiones que son menos complejas y que todas tienen protocolos que seguir, donde a todo el mundo le queda claro lo que tiene que hacer, y a nosotros, en cambio, cerramos el aula, vemos a los alumnos, vemos todo el programa y el temario que tenemos que desarrollar y tenemos pocas seguridades, ¿no? Vamos haciendo hipótesis, pruebas de error, al final los alumnos se acaban ya terminando sus estudios y al final a veces nos damos cuenta cuando ya se fueron. Eso no puede ser. O sea, necesitamos técnicas y protocolos concretos que nos ayuden a cumplir nuestra misión docente, que finalmente tendría que estar relacionada con aquello que pretende la escuela donde trabajamos, ¿no? Porque ya no podemos seguirnos permitiendo pensar que somos jugadores como solitarios, ¿no? O sea, no, aquí no jugamos al tenis, aquí jugamos un deporte de equipo, digamos, ¿no? Aquí jugamos en equipo, aquí entre todos hacemos la formación, por una simple y sencilla razón técnica, ¿eh? Que es que no tenemos el tiempo suficiente a los alumnos para que yo me pueda, como profesor, arrogar la responsabilidad de formarlos en valores, por ejemplo. No los tengo el tiempo suficiente. Como eso es así, forzosamente lo tengo que hacer en equipo con mis otros colegas. Y además no solamente de mi año, sino que de mi año y del anterior y del que sigue, ¿no? Por tanto, tendríamos que formar un equipo ya en toda la escuela para que eso funcione así. Y esos protocolos son importantísimos porque hacia nuestra profesión tenemos que poder exigir guías concretas que nos permitan guiarnos y saber qué es lo que tenemos que hacer en función, eso sí, no de una corriente o de una cosa universal, sino en función de lo que pretende mi escuela, donde yo soy jugador de equipo. Eso sería como la idea básica, ¿no? Y por tanto, porque si no, es muy difícil, ¿eh? O sea, así nada más a la buena de Dios, con la voluntariedad, que es la que encontramos en muchas escuelas, pero pues todo eso depende de que se nos acabe la gasolina, y cuando se nos acaba la gasolina se acabó el proyecto y se acabó la enseñanza de valores, etcétera, ¿no? Eso tendría que tener más sustento, ¿no? Estar institucionalizado en las escuelas. Y además porque tenemos todo esto con qué lidiar, más otras cosas que he mencionado, ¿no? Por tanto, tenemos protocolos claros que nos indiquen lo que tenemos que hacer en equipo frente a unas finalidades educativas de mi escuela donde yo trabajo, o esto va a ser poco menos que imposible. Bien, y por tanto, ¿qué necesita un docente para poder desarrollar una educación basada en evidencias científicas? Lo que decía la compañera, poquito a poco. Y esta es la clave si queremos mejorar nuestra práctica docente. O sea, no podemos pretender, si estamos en A, pasar a Z. Porque los cursos y talleres que tomamos, donde nos viene un experto a decirnos unas cosas increíbles que ojalá pudiéramos aplicar en el aula, están muy bien y nos sirven digamos, si quieren, de esparcimiento, pero luego cuando lleguemos al aula, lo que haremos es entrar en el aula, ver todo lo que nos había explicado el experto, voltear a ver a nuestros alumnos, volver a voltear lo que nos dijo el experto, guardar lo que nos dijo el experto y dar la clase como siempre la vimos, porque es muy difícil pasar de A a Z, ¿no? Dar un salto tan grande, ¿no? La gracia, la clave de la calidad de la educación está en plantearnos que si estamos en A, nuestra única obligación como docentes es pasar a B, hacer un pequeño cambio en nuestra práctica docente. Tampoco es tanto, puede ser una cosa sencilla, pero eso sí, no de manera individual, sino en equipo, en la escuela, en general, todos a una, digamos, ¿no? Donde nos planteamos, nos ponemos de acuerdo y decimos, vamos a seguir dando las clases como siempre, pero una cosa pequeñita, todos la vamos a hacer, todos la vamos a seguir. Y esto genera un cambio enorme. O sea, un pequeño cambio en cada profesor, en cada aula de cada año, genera un cambio enorme en el estímulo del aprendizaje y el resultado final que obtienen los alumnos. Entonces, imagínense la potencia que tiene eso. Entonces, si estamos en A, pasemos a B. Pongámonos de acuerdo en algo concreto, sencillo, que no sea tan ambicioso, pero que sea realista, ¿sí? Que podamos hacer ya, hoy, mañana. Y una vez que hayamos conseguido eso nos va a dar fortaleza, nos va a servir de motor para ponernos de acuerdo en algo posiblemente un poquito más ambicioso, que entre todos lo vamos a diseñar, lo vamos a poner por escrito y lo vamos a hablar en las aulas, ¿no? Y como decía Antonio, vamos a ocupar el conocimiento que ya existe en esta escuela, en mi escuela, con mis colegas, para entre todos enseñarnos, apoyarnos, generar una reflexión colectiva, ¿sí? Colaborar mutuamente para que poco a poco vayamos dominando, ¿no? Esos protocolos y vayamos haciéndolos un hábito de nuestra práctica docente.
Eso es todo, porque fíjense, si se convierte en un hábito, ya no depende de las personas, ahora ya es de la institución. Y entonces si llega un docente nuevo, ya no podrá enseñar como él quiere, porque le diremos, aquí en esta escuela seguimos unos protocolos, posiblemente no de todo, pero de eso sí, y esto lo hacemos todos, ¿no? Y si usted vino aquí como docente, viene a trabajar en equipo, porque entre todos generamos una práctica que permite cumplir con lo que está prometiendo nuestra escuela, a los alumnos, y a las familias, y a la sociedad. Y entonces, poco a poco, eso nos permitiría ir mejorando. ¿La calidad finalmente qué es? La calidad es la mejora continua. O sea, todo profesional tiene la obligación de planificar su práctica, ¿no? ¿Sí? Ejecutar como la había planificado, revisar su práctica y, si puede, mejorarla, ¿no? Eso es lo básico de cualquier profesión, la nuestra también. Y por tanto, necesitamos lineamientos para poderlo hacer en orden y además que tenga resultados concretos en nuestros alumnos. Bueno, y por último, una reflexión sobre las evaluaciones estandarizadas que mencionaba, ¿no? Como algo que también era parte de la calidad, sí, pero tienen un pequeño problema esas evaluaciones estandarizadas tipo PISA y todas estas. Ahora lo vamos a ver en el enlace. Sí, el problema de esto es que habla de resultados, ¿sí? Pero no nos están explicando cómo llegamos ahí. Ese es el problema. O sea, el problema es que cuando aplicamos una prueba estandarizada, nos explican los resultados, nos dan los resultados. Dice, tú estás en esta posición, tu práctica educativa es esta, los resultados de la escuela están siendo estos en los alumnos, obviamente, ¿no? Y esto todas las PISA, enlace y la que ustedes quieran, ¿sí? Pero como no nos explica cómo llegamos ahí, ¿qué hacemos? Porque la siguiente pregunta, cuando nos entregan los resultados, la siguiente pregunta es, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Ya lo decíamos en el descanso, ¿no? ¿Qué hacemos? Salimos bajos en matemáticas. ¿Qué hacemos? ¿Más matemáticas? ¿Menos matemáticas? ¿Diferentes matemáticas? ¿Cómo hemos llegado ahí? Porque el resultado de aprendizaje de los alumnos se explica a partir del proceso de enseñanza-aprendizaje que se siguió. Si nunca lo medimos, si nunca lo observamos, si nunca lo revisamos, si no tenemos indicadores, ¿y ahora cómo mejoramos? Entonces lo que sucederá es que pues haremos intentos, iremos a cursos, cursitos y talleres y nos volverán a evaluar y volveremos a salir igual. Y lo único que pasa con esas evaluaciones es que crean frustración en las familias, frustración en los profesores, frustración en los directores y en todo el sistema educativo, ¿no? Y así estamos. La única forma de escapar de este círculo es irnos al proceso y ver qué nos trajo aquí, ¿no? Pero con los datos que tenemos hoy en día, que solamente son las finalidades del alumnado, ¿no? Que están en el currículum oficial, ¿no? Que nos presenta la SEP, está bien, pero no es suficiente. O digamos, en las finalidades de la propia escuela, está bien, pero no es suficiente. Para poder explicar el proceso, necesitamos de otro elemento. Necesitamos del elemento técnico. Necesitamos de indicadores y protocolos técnicos que nos ayuden a explicar el proceso que seguimos de estimular el aprendizaje para que suceda, ¿no? Y por tanto es necesario también que tengamos este referente. Y entonces con esos dos referentes, ahora sí, podemos tener indicadores de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y además muestras. Y con eso podemos hacer un autodiagnóstico. Podemos diagnosticar nuestra práctica docente para observar el proceso, ¿no? Y autodiagnósticos